después de negarme a prestarle a mi nuera $100,000 para una cirugía plástica. Ella convirtió mi vida en un verdadero infierno. Constantemente me arrojaba restos de comida. Pero cuando decidí contraatacar, la hice rogar públicamente. Por perdón. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Nunca pensé que, a los 64 años, estaría sentada en mi propia cocina preguntándome cómo mi familia se había convertido en mi enemiga. El café en mis manos se había enfriado hacía una hora. Pero no lograba moverme. Afuera, el viento de octubre sacudía las ventanas de la casa en la que había vivido 37 años. La casa en la que había criado a Brian. La casa en la que Harold y yo habíamos planeado envejecer juntos. Harold se había ido hacía 3 años y yo creía que el peor dolor había quedado atrás. Me equivocaba. Todo comenzó hace 6 semanas, un martes por la tarde. Brian me había llamado para preguntar si él y Melissa podían venir a cenar. Nada fuera de lo común. Desde la muerte de Harold, esas cenas familiares se habían vuelto nuestra rutina. Una forma de mantenernos unidos. Preparé el estofado favorito de Harold, puse la mesa del comedor con la vajilla buena, incluso compré una botella de vino que realmente no podía permitirme con mi pensión. Llegaron 20 minutos tarde, algo típico en Melissa. Ella entró con un abrigo de diseñador que reconocí del escaparate de una boutique del centro. De esos con una etiqueta de precio que hacía que mi cheque de pensión pareciera calderilla. Brian la seguía, cargando su habitual aporte, un postre, comprado en la tienda con la etiqueta del precio aún pegada. Sharon, querida, dijo Melissa, besando el aire cerca de mi mejilla. Huele maravilloso, había sido su suegra durante 8 años. Y jamás me había llamado mamá. Siempre, Sharon, siempre con ese tono particular que hacía que mi nombre sonara como una molestia. La conversación en la mesa fue tensa. Melissa apenas probó la comida, comentando el nivel de sal y preguntando si había usado vegetales orgánicos. Brian parecía distraído, revisando su teléfono cada pocos minutos. Traté de llenar el silencio con preguntas sobre su trabajo, sobre sus recientes vacaciones en Cabo, cualquier cosa para mantener la apariencia de que éramos una familia compartiendo una comida. En realidad, mamá, dijo Brian mientras yo recogía los platos, queríamos hablar contigo de algo importante, debía haberlo sabido. Ese tono formal, la preparación cuidadosa. La forma en que Melissa de pronto se mostró animada, inclinándose hacia adelante en su silla, con las manos entrelazadas como si estuviera a punto de darme una buena noticia. ¿Qué pasa, cariño? Pregunté, aunque algo en mi estómago ya se encogía. Brian miró a Melissa, quien le dio un asentimiento alentador. Bueno, Melissa ha estado lidiando con algunos problemas de autoestima últimamente. Ya sabes, lo importante que es la confianza en su línea de trabajo. Melissa trabajaba como agente inmobiliaria de propiedades de lujo. Aunque nunca tuve del todo claro qué tan exitosa era realmente. Pasaba más tiempo hablando de su carrera que trabajando, al menos desde mi punto de vista. Me he sentido tan insegura, añadió Melissa, con esa voz entrecortada y vulnerable que usaba cuando quería algo. Está afectando todo, mi trabajo, mi relación con Brian, mi felicidad en general, asentí con simpatía, aunque no estaba segura hacia dónde iba todo esto. ¿Has considerado hablar con alguien? Un consejero. Quizá, la risa de Melissa fue cortante. Ay, Sharon, la terapia es tan anticuada. Lo que necesito es algo más concreto. Fue entonces cuando Brian dejó caer la bomba. Quiere hacerse algunos procedimientos estéticos. Unas cuantas cirugías para sentirse más segura. La forma en que lo dijo, tan casual como si hablara de llevar el coche al taller. Dejé el plato que tenía en las manos y los miré a ambos. ¿Cirugías? Pregunté. Nada importante. Respondió Melissa rápidamente. Un aumento de senos, una abdominoplastia, quizá un retoque alrededor de los ojos, un poco de liposucción. Procedimientos muy comunes hoy en día. Yo había visto suficiente televisión para saber que no eran cosas menores. Eran cirugías serias que requerían semanas de recuperación y conllevaban riesgos reales. El problema es, continuó Brian, y pensé, aquí viene, nuestro seguro no cubre cirugía estética. Y el costo total sería de unos $100,000. La cifra me golpeó como un golpe físico. $100,000, todo mi ingreso anual. Antes de impuestos, la cantidad que Harold y yo habíamos ahorrado en 40 años de matrimonio, ahorrando con esfuerzo y planeando para emergencias y para la jubilación. Es mucho dinero. Dije con cuidado. Esperábamos, dijo Melissa, inclinándose hacia adelante con esos grandes ojos marrones de los que Brian se había enamorado, que tal vez consideraras ayudarnos con un préstamo. Te lo pagaríamos, por supuesto, con intereses. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad.
A sus 42 años, Brian tenía el rostro honesto de Harold, pero nada de su sentido práctico. Me miraba con una expectativa esperanzada, como un niño pidiendo un juguete que no podía permitirse. Brian, dije lentamente. ¿Sabes cuál es mi situación financiera? Vivo de la pensión de tu padre y de la seguridad social. Ese dinero del que hablas es mi seguridad. Pero tienes la casa, dijo Melissa, con un tono más cortante. Podrías sacar un préstamo con la hipoteca, o podríamos arreglar algo con tus inversiones. ¿Cómo sabía ella de mis inversiones? Nunca había hablado de mis finanzas con ella. Apenas las había discutido con Brian. Pero Melissa tenía una forma de extraer información, de guardar detalles para usarlos después. Melissa, dije, intentando mantener mi voz firme. No puedo arriesgar mi seguridad financiera. A mi edad no puedo permitirme deudas ni jugar con mis ahorros. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. La expresión de Melissa cambió de esperanzada a fría en un instante. Entonces, ¿estás diciendo que no? Dijo sin rodeos. Estoy diciendo que no puedo permitirme ayudar en algo así. Si se tratara de una emergencia médica. Si necesitaras ayuda con algo esencial. Esto es esencial, me interrumpió Melissa. No tienes idea de lo que es sentirte incómoda en tu propia piel. Mirarte en el espejo y odiar lo que ves. Pensé en las mañanas en las que me había parado frente al espejo del baño desde que Harold murió, viendo a una anciana mirándome de vuelta. Viendo la soledad y el dolor escritos en cada arruga. Pero no lo dije. Entiendo que esto sea importante para ti, dije. Pero simplemente no puedo asumir ese tipo de riesgo financiero. Brian miraba sus manos, claramente incómodo con la tensión. Melissa se levantó de golpe, su silla rechinando contra el piso de madera. Esto es increíble, dijo, alzando la voz. Estás sentada sobre todo este dinero, viviendo sola en esta casa enorme. Y no puedes ayudar a tu propia familia. Melissa, por favor, empezó Brian, pero ella lo interrumpió. No, Brian, tu madre obviamente se preocupa más por su cuenta bancaria que por la felicidad de su hijo, que por nuestro matrimonio. Eso dolió. Eso no es justo, Melissa, ¿no lo es? Tienes suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida y no lo compartes con las personas que en realidad se preocupan por ti. Si me preocupo por ustedes, respondí. Por eso no puedo arriesgar qué. ¿Terminar en una casa un poco más pequeña? ¿Tener que hacer un presupuesto para la compra del supermercado? Bienvenida a cómo vive el resto de nosotros, Sharon. El desprecio en su voz fue como una bofetada. Sentí que mis mejillas ardían, que mis manos empezaban a temblar. Creo que deberían irse. Dije en voz baja. Melissa tomó su bolso y su abrigo con gusto. Vamos, Brian. Tu madre ha dejado muy claras sus prioridades. Brian finalmente me miró y vi decepción en sus ojos. No por el comportamiento de Melissa, sino por el mío. Mi propio hijo estaba decepcionado de que no quisiera arruinarme por la vanidad de su esposa. Mamá, dijo, quizá podrías pensarlo. No necesitamos una respuesta esta noche, pero yo sabía que mi respuesta no cambiaría. Harold y yo habíamos trabajado demasiado duro. Ahorrado con demasiado cuidado como para tirar todo a la basura en una cirugía estética. Buenas noches, Brian, dije. Se fueron sin decir una palabra más, la puerta de entrada cerrándose con una firmeza que pareció resonar en toda la casa vacía. Me quedé en el comedor mirando el postre abandonado, aún en su envase de plástico. Y me pregunté cómo me había convertido en la villana de la historia de mi propia familia. Eso fue hace 6 semanas. Pensé que lo peor ya había pasado. Pensé que tal vez se enfriarían, que comprenderían que estaba siendo práctica, no cruel. Pensé que encontraríamos la forma de superar esto. No tenía idea de lo que Melissa era capaz. No tenía idea de que negarme a alimentar su vanidad convertiría mi vida en una pesadilla. No tenía idea de que mi tranquila y cómoda existencia estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Pero estaba a punto de descubrir exactamente qué clase de mujer había elegido mi hijo. Y ella estaba a punto de descubrir exactamente qué clase de mujer lo había criado. El primer incidente ocurrió 3 días después de aquella desastrosa cena. Estaba regando mis rosales, los mismos que Harold había plantado para nuestro 20º aniversario. Cuando escuché una puerta de coche cerrarse de golpe en mi entrada. A través de la verja del jardín, vi el BMW blanco de Melissa aparcado detrás de mi viejo Honda. No vino a la puerta principal. En su lugar, caminó directamente hasta la línea de la cerca y vació una bolsa con lo que parecían ser restos de cocina sobre mi recién plantado parterre de flores. Restos de café. Cáscaras de naranja y algo que olía a pescado podrido se esparcieron sobre las caléndulas que había puesto apenas la semana pasada. «Abs», gritó cuando me vio observando. «¡Qué torpe soy!». Luego volvió a subir a su coche y se marchó, dejándome allí de pie con la manguera en la mano, mirando $20 en flores hundiéndose en basura. Me repetí a mí misma que había sido un accidente.
Malisa podía ser descuidada, pero no cruel. Al menos eso era lo que quería creer. A la mañana siguiente encontré mis cubos de basura volcados en la entrada. La basura estaba esparcida por el césped y hasta la calle. La señora Peterson, mi vecina, ya estaba afuera con una escoba ayudando a limpiar el desastre. Oh, Sharon, dijo negando con la cabeza. Estos mapaches se están volviendo tan atrevidos. Esta es la tercera casa en nuestra calle esta semana. Asentí y le agradecí la ayuda. Pero mientras recogía filtros de café y latas vacías de sopa, noté algo extraño. La basura era solo de mis cubos. Los de la señora Peterson, que estaban a apenas 3 metros, seguían intactos. Lo mismo que los de los Henderson al otro lado de la calle. Vaya mapaches selectivos, pensé. Esa misma tarde Brian llamó. Su voz sonaba tensa, formal. Mamá, escuché lo de tu problema con la basura. Malisa comentó que vio el desastre cuando pasó esta mañana en coche. ¿Pasó en coche? Pregunté. ¿Por qué estaba en mi vecindario? Una pausa. Tenía una visita cerca. Bienes raíces. Ya sabes cómo es. No sabía de ninguna casa en venta en mi zona, pero no insistí. Está bien, cariño. Estas cosas pasan. Quizá deberías considerar comprar tapas mejores para los cubos o guardarlos en el garaje. Tenía los mismos cubos de basura desde hacía 15 años. Nunca antes se habían volcado. Pero acepté revisar el asunto porque ¿qué más podía decir? ¿Que sospechaba que su esposa estaba destrozando mi propiedad por un préstamo que no podía dar? El tercer incidente dejó claro que no era algo al azar. Estaba en mi cocina el jueves por la mañana, preparando café y viendo las noticias, cuando escuché un chapoteo afuera. A través de la ventana vi a Malisa en mi patio trasero, vaciando lo que parecía un envase de jugo de naranja sobre mis muebles de exterior. Esta vez me vio mirando. Esta vez sonrió. Corrí afuera. Me iba tondeando alrededor de mis piernas, pero para cuando llegué a la puerta trasera, ella ya se dirigía hacia la salida lateral. Malisa, ¿qué estás haciendo? Ella se giró con toda inocencia y confusión. Oh, Sharon. Solo te traía un poco de jugo fresco. El envase me resbaló. Lo siento mucho, el jugo derramado ya era pegajoso y atraía moscas. Mancharía los cojines de mis muebles de exterior, el juego que Harold y yo habíamos ahorrado para comprar hacía 5 años. Podrías haber tocado la puerta, dije, intentando mantener la calma. No quería despertarte. Pareces tan cansada últimamente. Sus ojos brillaban con algo que no supe nombrar. Espero que te estés cuidando. El estrés puede envejecer tanto después de que se fue. Me quedé en mi patio arruinado y finalmente admití lo que había estado evitando. No era coincidencia. Era deliberado. Malisa me estaba castigando por haberle dicho que no llamé. Abrían esa misma tarde con la esperanza de hablarlo de forma razonable. Brian, necesito comentarte algo sobre Malisa. ¿Qué pasa con ella? Su tono ya era defensivo. Ha estado viniendo a la casa y han ocurrido algunos incidentes. ¿Qué clase de incidentes? Le conté lo de la basura, los restos de comida, el jugo de naranja. Traté de ser justa. De presentarlo como un comportamiento preocupante, más que como malicia deliberada. Mamá, eso suena a una serie de accidentes y malentendidos, 3 veces en una semana. Brian, Malisa ha estado muy estresada por lo de la cirugía. Quizás solo está distraída, ella vació jugo de naranja sobre mis muebles de patio y luego mintió diciendo que se le había resbalado. ¿Estás segura de que fue así? Quizá lo malinterpretaste. Fue entonces cuando comprendí la magnitud completa de lo que estaba enfrentando. Mi hijo iba a creerle a su esposa sin importar qué pruebas le presentara. En su mente, yo era la irrazonable, la madre terca que no quiso ayudar a su familia y que ahora inventaba historias sobre su inocente esposa. Brian, no me estoy inventando esto, no digo que lo hagas. Mamá, solo digo que quizá estás interpretando las cosas de la peor manera porque sigues molesta por nuestra conversación de la semana pasada. ¿Molesta? Como si mi preocupación por los ahorros de toda mi vida fuera solo una reacción emocional exagerada. Creo que deberías disculparte con Malisa. Continuó, ella se siente terrible por los accidentes y le duele que pienses que lo está haciendo a propósito. Colgué sintiéndome más sola que en el funeral de Harold. La campaña se intensificó durante las siguientes 2 semanas. Las visitas de Malisa se volvieron más frecuentes y más descaradas. Aparecía mientras yo hacía las compras y dejaba bolsas con vegetales podridos en mi jardín. Pasaba en coche cuando yo recogía el correo y, accidentalmente, me salpicaba de lodo desde un charco. Lo peor fue lo de los excrementos de perro. Alguien dejaba bolsas plásticas en mis escalones, siempre cuando yo estaba fuera, siempre colocadas de modo que yo pisara encima al volver a casa. La señora Peterson comentó haber visto el coche de Malisa en el vecindario en esos momentos, pero cuando lo mencioné con Brian, él tenía explicaciones.
Ha estado trabajando mucho en esa zona. Está intentando construir su cartera de clientes. Brian, alguien está dejando excrementos de perro en mi puerta. ¿Has considerado que quizás sean perros de verdad? Tal vez dueños que no recogen lo que dejan. Quise gritar. En lugar de eso, comencé a documentarlo todo. Escribí fechas y horas, tomé fotos con mi teléfono. Mantuve un registro detallado de cada incidente. Me repetía que estaba siendo paranoica, pero las pruebas se acumulaban. El punto de quiebre llegó un domingo por la mañana. Tenía planeado asistir a la iglesia, algo que había empezado a ser más seguido desde la muerte de Harold. Cuando abrí la puerta de mi casa, vestida con mi mejor vestido y con el bolso en la mano, encontré que mi coche había sido vandalizado. No dañado exactamente. Melissa era demasiado lista para eso. Pero estaba cubierto con lo que parecía clara de huevo mezclada con harina, formando una masa espesa y pegajosa sobre el parabrisas y el capó. Había una nota bajo el limpiaparabrisas. Tan apenada por el accidente de repostería. Espero que esto no sea una molestia. Soxo NM, me quedé allí, en mi vestido de iglesia, con las llaves en la mano. Mirando mi coche arruinado y comprendiendo que estaba atrapada. No podía conducir a ninguna parte. Me perdería el servicio. Tendría que pasar mi domingo limpiando el accidente de otra persona. Y fue entonces cuando entendí algo fundamental sobre lo que estaba pasando. No se trataba solo del dinero que me había negado a prestar. Se trataba de poder. Melissa me estaba demostrando que podía arruinar mi vida en cualquier momento que quisiera. Y que no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Me estaba dando una lección por desafiarla, pero mientras estaba allí con el residuo pegajoso, escurriendo del coche hacia la entrada, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Harold siempre me decía que yo era más fuerte de lo que me daba crédito. Que tenía una columna de acero envuelta en terciopelo. Tal vez era hora de encontrar ese acero. Limpié mi coche meticulosamente, documentando el desastre con fotos. Antes de lavarlo, luego me senté en la mesa de mi cocina y revisé de verdad la carpeta que había estado guardando. 3 semanas de incidentes, 3 semanas de acoso. 3 semanas de una mujer adulta aterrorizando a una viuda de 64 años porque no había conseguido lo que quería. Melissa pensaba que trataba con una anciana indefensa que eventualmente cedería bajo la presión. Creía que llamaría a Brian llorando y desesperada, rogándole prestarle el dinero solo para que la tortura terminara. No tenía idea de con quién estaba tratando en realidad. Había olvidado que yo había estado casada con Harold Wilson durante 41 años. Y Harold Wilson no había criado a su esposa para ser víctima de nadie. Era hora de que Melissa aprendiera lo que pasa cuando empujas demasiado a Sharon Wilson de lunes por la mañana. Hice algo que no había hecho en años. Llamé para decir que estaba enferma en mi voluntariado en el centro comunitario y pasé el día en la biblioteca pública usando sus computadoras y el acceso gratuito a Internet. Si Melissa quería jugar, necesitaba entender exactamente con quién estaba jugando. Empecé por lo básico. Perfiles en redes sociales, registros públicos. Cualquier cosa que pudiera encontrar sobre Melissa Crawford Wilson. Lo que descubrí en esas primeras horas me revolvió el estómago. La página de Facebook de Melissa era una vitrina cuidadosamente seleccionada de lujos. Bolsos de diseñador, comidas en restaurantes caros, días de spa, compras en boutiques en las que yo no podía ni permitirme entrar. Publicación tras publicación de excesos. Todas con fechas de los últimos 2 años. Antes de eso, sus publicaciones eran escasas y ordinarias. Revisé su cuenta de Instagram, sintiéndome como una espía en la vida de mi propia familia. Allí estaba Brian sonriendo con incomodidad en fotos en restaurantes donde una sola comida costaba más que mi presupuesto semanal de supermercado. Había imágenes de sus escapadas de fin de semana a regiones vinícolas, de su reciente viaje a México. De Melissa posando con un atuendo de diseñador distinto en cada foto. ¿De dónde salía todo ese dinero? El trabajo de Brian en la compañía de seguros era estable, pero no lucrativo. La carrera de bienes raíces de Melissa, hasta donde yo podía ver, consistía más en asistir a eventos de networking que en vender casas realmente. Pasé las siguientes 3 horas indagando más a fondo. Y lo que encontré me enfermó. La primera señal de alarma fue en un sitio de monitoreo de crédito. Yo había ayudado a Brian a abrir una cuenta años atrás cuando estaba preocupado por el robo de identidad. Y aún recordaba su información de acceso. Los padres recuerdan estas cosas incluso cuando quizá no deberían. El informe de crédito de Brian contaba una historia para la que no estaba preparada. 3 tarjetas de crédito al límite, un préstamo personal de $25,000, adquirido 8 meses atrás, otro préstamo de $15,000 de un banco distinto, pagos atrasados en sus préstamos de auto. Su puntaje de crédito había caído casi 200 puntos en el último año. Pero
Eso no era lo peor. Lo peor fue descubrir que Malisa había abierto 2 tarjetas de crédito adicionales a nombre de Brian sin su conocimiento. Según las direcciones registradas, una enviaba los estados de cuenta a su oficina, otra a un apartado postal del que nunca había oído. En conjunto, esas tarjetas acumulaban casi $30,000 en deuda. Mi hijo se estaba hundiendo en harines movedizas financieras, y tenía un presentimiento terrible de que ni siquiera sabía cuán profundo era el pozo. Imprimí todo lo que pude, con las manos temblando, mientras introducía monedas en la vieja impresora de la biblioteca. Esto no se trataba solo de una mujer que quería cirugía estética, se trataba de una mujer que había estado destruyendo sistemáticamente el futuro financiero de mi hijo. La casa fue lo siguiente: la casa que yo les había regalado como obsequio de bodas hacía 8 años, pagada en su totalidad, sin hipoteca. Mi manera de asegurar que Brian siempre tuviera estabilidad. Había transferido la escritura a ambos nombres creyendo que les daba una base sólida para construir su vida. Según los registros del condado que encontré en línea, esa casa ahora tenía una hipoteca de $180,000. Malisa y Brian habían refinanciado mi regalo, extrayendo hasta el último centavo del patrimonio que yo había acumulado en los años que la poseí. Los documentos del préstamo mostraban que el dinero había sido retirado en 3 transacciones, separadas en los últimos 18 meses. La primera por $75,000, etiquetada como mejoras del hogar. La segunda por $50,000, etiquetada como consolidación de deudas. La tercera, apenas 4 meses atrás, por $55,000, etiquetada como oportunidad de inversión. Me recosté en la incómoda silla de la biblioteca, sintiendo como si me hubieran golpeado en el pecho. La casa que había trabajado décadas para pagar. La casa que había regalado libre de deudas ahora estaba hipotecada hasta el límite. ¿Y para qué? Mirando las publicaciones de Malisa en redes sociales, podía ver exactamente a dónde había ido ese dinero: ropa de diseñador, vacaciones de lujo, cenas costosas. El tipo de estilo de vida que parecía impresionante en Instagram, pero que era completamente insostenible con sus ingresos reales. Pero había más. Siempre había más. Encontré por accidente una declaración de bancarrota enterrada en un resultado de búsqueda bajo el apellido de soltera de Malisa. No era su bancarrota, sino la de su madre, presentada 3 años atrás con deudas de más de $200,000, en su mayoría tarjetas de crédito y préstamos personales. En la declaración se mencionaban $50,000 en préstamos a familiares que nunca serían devueltos, familiares como hijas que vivían por encima de sus posibilidades. El patrón comenzaba a quedar claro. Malisa había aprendido esa conducta en algún sitio: el gasto excesivo, la manipulación, la creencia de que el dinero de los demás era suyo para usar. Probablemente había vaciado las finanzas de su madre antes de pasar a las mías. Imprimí también esos documentos, construyendo un expediente que mostraba un retrato que ojalá nunca hubiera visto. Para cuando cerró la biblioteca esa tarde, tenía una pila de papeles de casi 8 centímetros de grosor: registros bancarios, informes de crédito, documentos hipotecarios, capturas de redes sociales. Las pruebas de la destrucción financiera causada por mi nuera eran abrumadoras. Pero aún no entendía la magnitud completa de lo que estaba enfrentando hasta que llegué a casa y encontré a Brian sentado en mi entrada. Estaba recostado contra su coche, todavía con la ropa de trabajo, luciendo exhausto. Cuando me vio llegar, se acercó antes de que yo siquiera saliera de mi onda. Mamá, tenemos que hablar. Apreté mi carpeta de documentos con más fuerza. ¿Sobre qué, cariño? Sobre esta situación con Malisa. Ella está muy molesta por cómo la has estado tratando, cómo la he estado tratando yo. Dice que has sido fría con ella, sospechosa, haciendo acusaciones sobre accidentes. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Había bajado de peso en los últimos meses. Me di cuenta de que tenía ojeras que yo había atribuido al estrés del trabajo. Su ropa, normalmente impecable, se veía arrugada y gastada. Brian, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu informe de crédito? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Solo respóndeme. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu puntaje de crédito? Se movió incómodo. No sé, quizá un par de años. ¿Por qué? Tomé una decisión que cambiaría todo entre nosotros. Abrí mi carpeta y saqué el informe de crédito impreso. Porque necesitas ver esto. El rostro de Brian se puso pálido mientras leía. Lo vi recorrer los números, sus labios moviéndose, en silencio, mientras trataba de procesar lo que veía. Esto no puede estar bien, dijo al fin. Algunas de estas cuentas no las reconozco. La tarjeta Capital One con $15,000 de deuda manda los estados de cuenta a la oficina de Malisa. La tarjeta Discover con $12,000 manda los estados a un apartado postal a nombre
De Melissa, Brian se dejó caer contra su coche como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Ella dijo que se encargaba de nuestras finanzas para quitarme el estrés. Dijo que estaba organizándolo todo, claro que lo organizó. Lo organizó para que no vieras lo que estaba haciendo. Le entregué los documentos de la hipoteca. A continuación, verlo leerlos fue como ver a alguien descubrir que tenía una enfermedad terminal. La casa, susurró, ¿nuestra casa? Tú nos la diste libre de deudas y ahora tiene una hipoteca de $180,000. ¿Pero a dónde se fue el dinero? No tenemos dinero. Apenas estamos sobreviviendo. Le pasé mi teléfono con la cuenta de Instagram de Melissa, abierta a bolsos de diseñador que costaban más que su salario mensual. Cenas en restaurantes donde un aperitivo costaba $50. Días de spa que valían más que la renta de la mayoría de la gente. Brian recorrió las fotos en silencio, cada imagen volviendo su rostro más pálido. Finalmente, me devolvió el teléfono. No lo entiendo. ¿Por qué haría esto? Fue entonces cuando comprendí el verdadero alcance de lo que enfrentaba. Brian no solo era ingenuo en lo financiero. Estaba manipulado emocionalmente. Melissa lo había convencido de que sus gastos eran normales, de que sus problemas financieros eran solo contratiempos temporales, de que su madre era la irrazonable por no ayudarlos a salir del apuro. Brian, cariño, no están en un apuro. Están en un desastre financiero, y no es accidental. Se sentó en los escalones de mi porche, con la cabeza entre las manos. ¿Qué voy a hacer? Si todo esto es cierto, estamos arruinados. Lo perderemos todo. Admirar a mi hijo, roto y derrotado en los escalones de mi casa, hizo que algo se cristalizara dentro de mí. Melissa no solo le había robado dinero, le había robado la confianza, la capacidad de ver con claridad, la fe en su propio juicio. Lo había convertido en un hombre confundido y asustado que no podía entender cómo su vida se había salido tanto de control. Brian, dije en voz baja. ¿Hay algo más que necesitas saber? Le conté sobre el acoso, sobre los restos de comida, la basura, el vandalismo. Le mostré las fotos que había tomado, la cronología que había documentado. Vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que su esposa no era solo una depredadora financiera. Era cruel. Ha estado haciendo esto por semanas, dije, aterrorizándome, porque no quise darle dinero para cirugías estéticas. Dinero que solo habría sido más combustible para el fuego. Brian me miró con algo que no había visto en sus ojos en años. Claridad. Mamá. Lo siento tanto. No sabía nada de esto. Lo sé, cariño. ¿Qué hago ahora? Me senté a su lado en los escalones, sintiendo el peso de todos esos documentos en mi carpeta. Pruebas de engaño, manipulación, abuso financiero. Pruebas que podían destruir su matrimonio, pero que tal vez salvarían su futuro de ahora. Dije, averiguamos cómo proteger lo que queda, pero incluso mientras lo decía, ya estaba planeando otra cosa. Algo que Melissa no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Ella había jugado con el futuro de mi hijo. Me había aterrorizado en mi propia casa y había destruido la seguridad financiera que yo había intentado darles. Creía que lidiaba con una anciana que eventualmente cedería a sus demandas. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho desde la muerte de Harold. Me puse mi mejor traje de negocios y conduje al centro para ver a mi abogada. Margaret Thornton había manejado los asuntos legales de Harold y de nuestra familia durante más de 20 años. Era astuta, práctica y no tenía paciencia para tonterías. Si alguien podía ayudarme a navegar lo que estaba planeando, era Margaret. Sharon dijo al ponerse de pie para saludarme en su oficina de esquina con vista al juzgado. Esto es inesperado. ¿Está todo bien? Le entregué la carpeta que había compilado. Necesito su opinión profesional sobre una situación familiar. Margaret leyó todo en silencio, haciendo de vez en cuando anotaciones en un blog legal. Vi cómo levantaba las cejas al revisar los informes de crédito, los documentos de la hipoteca, las pruebas de manipulación financiera. Cuando llegó a las fotos de mi propiedad vandalizada, su expresión se endureció. Esto es abuso contra una persona mayor, dijo finalmente. Financiero y emocional. Podrías presentar cargos. No quiero presentar cargos. No todavía. De todos modos, quiero saber cuáles son mis opciones. Margaret se recostó en su silla de cuero. Bueno, empecemos con la casa. Dijiste que transferiste la escritura a ambos nombres como un regalo. Sí, hace 8 años. Cuando se casaron, y ahora la hipotecaron sin consultarme, tenían todo el derecho legal de hacerlo. Es su casa ahora. Margaret sonrió. El tipo de sonrisa que ponía nerviosos a los abogados contrarios. En realidad, Sharon, allí es donde te equivocas. Según la ley estatal, los regalos de bienes raíces que superen cierta cantidad pueden revocarse si los beneficiarios demuestran ingratitud. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Qué clase de ingratitud? El acoso al donante.
La mala conducta financiera que dañe los intereses del donante. Conducta que demuestra que los beneficiarios no son dignos del regalo, señaló mi carpeta. Has documentado un acoso extenso. Tu nuera ha creado deudas fraudulentas a nombre de tu hijo, destruyendo su solvencia. Yo diría que tienes fundamentos. La posibilidad que no me había atrevido a esperar de pronto se volvió real. Podía recuperar la casa. Más que eso, añadió, podrías potencialmente anular también la hipoteca. Ya que fue tomada contra una propiedad que retroactivamente dejaría de pertenecerles, me quedé en silencio, atónita, procesando las implicaciones. La casa que les había dado, la casa que habían hipotecado para las extravagancias de Malisa, podía volver a mí. La deuda que habían creado sobre mi regalo podía desaparecer. ¿Y las tarjetas de crédito que ella abrió en nombre de Brian? Eso es robo de identidad. Un delito federal, incluso entre cónyuges. Abrir cuentas de crédito sin consentimiento es ilegal. Margaret hizo otra anotación. Podrías denunciarlo a las autoridades o usarlo como palanca. ¿Para qué? Para sacar a tu hijo de este lío, sin destruirle el crédito, de manera permanente, pensé en Brian sentado, roto, en los escalones de mi porche, comprendiendo por fin lo que su esposa le había hecho. No merecía que su vida se arruinara por haber confiado en la persona equivocada. Hay algo más que deberías saber, continuó Margaret. Hice una investigación mientras hablabas. Los patrones de gasto de tu nuera sugieren que podría estar involucrada en algo más que excesos personales. Me entregó una impresión desde su computadora. Estos son los pagos a proveedores desde sus tarjetas de crédito. El patrón es interesante, revisé la lista. Tiendas de diseñador, sí, pero también adelantos en efectivo, transferencias electrónicas, pagos a individuos que no reconocía. Esto parece lavado de dinero, dijo Margaret, o posiblemente financiar el estilo de vida de otra persona. De cualquier manera, no se trata solo de bolsos y días de spa. Las implicaciones me hicieron girar la cabeza. Malisa no solo era financieramente irresponsable, podría estar involucrada en algo criminal. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle desde arriba. Recomiendo que avancemos con mucho cuidado y en silencio. Si tu nuera es tan manipuladora como parece, intentará cubrir sus huellas en cuanto sospeche que la estamos investigando. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Empezamos protegiendo a tu hijo. Puedo ayudarlo a congelar su crédito, disputar las cuentas fraudulentas y comenzar el proceso de separar sus finanzas de las de ella. Pero necesitará cooperar por completo. Lo hará. Ahora tiene suficiente miedo y enojo. Bien. Mientras hacemos eso, comenzaré la documentación para revocar la donación de la casa por ingratitud. Es un proceso complejo. Pero tu documentación es excelente. Sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. ¿Cuánto tardará todo esto? La limpieza del crédito, unas semanas si nos movemos rápido. Lo de la casa, quizás 60 a 90 días si todo sale bien. Se giró hacia mí. Pero Sharon, debes entender algo. Una vez que iniciemos este proceso, no habrá marcha atrás. Tu relación con tu nuera terminará de manera permanente. Pensé en los restos de comida en mi jardín, la basura esparcida por mi césped, los excrementos de perro en mi puerta. Margaret. Esa relación terminó en el momento en que ella decidió aterrorizarme por no darle dinero. ¿Y Brian? Esa era la pregunta más difícil. Brian va a tener que elegir. O es parte de este matrimonio construido sobre mentiras y robos, o es mi hijo que merece algo mejor. Margaret asintió con aprobación. Muy bien. Entonces, empecemos. Pasé las siguientes 3 horas en la sala de conferencias de Margaret firmando documentos, haciendo declaraciones juradas y autorizándola a actuar en mi nombre. Para cuando salí de su oficina, las ruedas ya estaban en movimiento. El camino de regreso a casa se sintió diferente. Por primera vez en semanas. No temía lo que pudiera encontrar al llegar a mi entrada. No me preguntaba qué nueva humillación había planeado Malisa. En cambio, estaba planeando mis propios movimientos. Brian me estaba esperando, sentado en mi porche, con una maleta a su lado. Me fui, dijo simplemente cuando bajé del coche. Hice la maleta y me fui. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Por primera vez en años, se veía como el muchacho que había criado y no como el hombre confundido en el que Malisa lo había convertido. Por supuesto que puedes quedarte. Esta es tu casa. Esa noche, durante la cena en mi mesa de cocina, Brian me contó cosas que hicieron que la sangre se me helara. Cómo Malisa había tomado gradualmente el control de todas sus finanzas, convenciéndolo de que era para reducir su estrés. Cómo le había dicho que su madre se estaba volviendo senil y paranoica, que mis quejas sobre el acoso eran signos de un deterioro mental. Cómo lo había aislado de sus amigos, convenciéndolo de que sus compañeros de trabajo tenían celos de su estilo de vida.
Me hizo creer que yo era el problema, dijo, moviendo la comida en el plato. Cada vez que algo salía mal, cada vez que no podíamos pagar una factura, hacía que pareciera que era porque yo no trabajaba lo suficiente o porque tú no ayudabas lo suficiente. Es muy buena manipulando, le dije, pero no es tu culpa haber confiado en tu esposa. Debí haberlo visto antes. Todas las señales estaban ahí. Personas como Melissa son expertas en ocultar lo que no quieren que veas. No, le hablé de las sospechas de Margaret sobre el lavado de dinero. Tenía suficiente que procesar por un día, pero sí le conté sobre el plan para recuperar la casa. ¿Puedes hacer eso? ¿De verdad? Según Margaret, sí. El acoso por si solo sería motivo suficiente, pero combinado con el fraude financiero, tenemos un caso sólido. Brian permaneció en silencio un largo momento. ¿Qué le pasará a Melissa? Eso depende de qué tanto quiera pelear. Si acepta las consecuencias en silencio, podría evitar cargos criminales. Si nos enfrenta, no terminé la frase. Ambos sabíamos cuál era la alternativa. No. Se irá en silencio, dijo Brian. Esa no es su manera, entonces aprenderá lo que pasa cuando calcula mal a sus oponentes. Esa noche, me acosté escuchando a Brian moverse en su antiguo cuarto al final del pasillo. Fue reconfortante tenerlo de nuevo en la casa, pero sabía que esto era solo el comienzo. Melissa pronto se daría cuenta de que él se había ido. Ella intentaría recuperarlo, usando cada táctica de manipulación en su arsenal. Pero yo tenía ventajas que ella no conocía. Tenía a Margaret trabajando en los aspectos legales. Tenía documentación de cada delito que Melissa había cometido. Y tenía algo más. Paciencia. Melissa estaba acostumbrada a la gratificación instantánea, a los resultados inmediatos. Me había aterrorizado, esperando una rendición rápida, pero yo había aprendido paciencia en 41 años de matrimonio con Harold. Una paciencia puesta a prueba por su larga enfermedad y su lenta muerte. Yo podía esperar. Podía planear. Podía moverme pieza por pieza hasta que Melissa se encontrara atrapada en su propia trampa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Melissa. Brian. Vuelve a casa. Necesitamos hablar de este malentendido. Puedo explicarlo. Todo le mostré el mensaje a Brian a la mañana siguiente durante el desayuno. Lo leyó y negó con la cabeza. ¿Debo responder? No todavía. Déjala que se pregunte. Déjala que se preocupe. La gente comete errores cuando está desesperada. Tenía razón. Durante los siguientes 3 días, Melissa envió 17 mensajes de texto, dejó 12 mensajes de voz y apareció 2 veces en mi casa. Cada contacto era más desesperado que el anterior. Brian, por favor. Llámame. Te amo. Podemos resolver esto. Todo es un malentendido. Tu madre te está manipulando. Si no vuelves a casa, tendré que tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro. Las amenazas ya estaban comenzando. Pero eso lo había previsto. Lo que no esperaba fue la llamada que recibí el jueves por la tarde de Margaret. Sharon, tenemos un problema. Tu nuera ha presentado una orden de restricción contra ti. ¿En qué se basa? Alega que la has estado acosando, siguiéndola y entrometiéndote en su matrimonio. Tiene una cita en la corte fijada para el próximo lunes. Sentí la ira familiar subir. Pero esta vez era fría y enfocada. Está intentando darle la vuelta a la historia. Exacto. Hacerse la víctima antes de que podamos exponerlo, que realmente ha hecho. Pero, Sharon, creo que acaba de cometer su mayor error. ¿Cómo así? Ha puesto esto frente a un juez. Eso significa que podremos presentar nuestras pruebas en la corte. Bajo juramento. Ella abrió una puerta, que probablemente desearía haber mantenido cerrada. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en semanas. Melissa creía que me estaba acorralando, obligándome a ponerme a la defensiva. En realidad, me había dado exactamente lo que necesitaba, un foro público para destruirla por completo. Juego en marcha. Melissa, juego en marcha. El lunes por la mañana, el juzgado estaba más concurrido de lo que había imaginado. Margaret y yo nos sentamos en el pasillo frente a la corte de familia, revisando nuestra estrategia una última vez. Apenas había dormido la noche anterior, pero no por nervios, sino por anticipación. Recuerda, dijo Margaret, ajustándose las gafas de lectura. Deja que su abogado hable primero. Melissa lo habrá preparado con su versión de los hechos. Queremos escuchar exactamente qué historia está contando antes de presentar nuestras pruebas. Las sentí. Aferrando la carpeta ampliada que ahora contenía más de 100 páginas de documentación, en la última semana, el investigador de Margaret había descubierto información aún más perturbadora sobre las actividades financieras de Melissa. El rastro del dinero conducía a lugares que no habíamos esperado. Brian llegó 10 minutos antes de la hora programada, con su mejor traje y con el aspecto de alguien que caminaba hacia su propia ejecución. No tienes que hacer esto, cariño, le dije. Margaret dice que mis pruebas son lo suficientemente sólidas por sí solas.
No, mamá. Necesito hacerlo. Necesito decir la verdad sobre lo que ella nos hizo a los dos. A las 9 en punto, Melissa entró en el juzgado con su abogado, un hombre elegante llamado Peterson, al que reconocí de vallas publicitarias en la ciudad. Ella iba vestida, de manera conservadora, con el cabello recogido, maquillaje mínimo, interpretando el papel de la víctima inocente. No nos miró ni a Brian ni a mí al pasar. Pero alcancé a notar el leve temblor en sus manos. Estaba nerviosa. Bien dentro de la sala, la jueza Patricia Reynolds llamó el caso. Crawford Bilson contra Bilson. Solicitud de orden de restricción. Peterson se levantó primero. Su señoría, mi clienta, la señora Melissa Crawford Bilson, ha sido víctima durante meses de acoso y hostigamiento por parte de su suegra, Sharon Bilson. Este comportamiento ha escalado hasta el punto en que la señora Crawford Bilson teme por su seguridad y bienestar. Observé a Melissa secarse los ojos con un pañuelo mientras Peterson dibujaba el retrato de una joven inocente aterrorizada por su vengativa suegra. Según su relato, yo estaba enfadada porque se me había negado el acceso a mis nietos y había comenzado una campaña de intimidación. La señora Crawford Bilson testificará que la señora Bilson la ha seguido, ha fotografiado su casa, le ha hecho llamadas amenazantes y ha involucrado a su hijo en una conspiración para destruir su matrimonio. Las mentiras eran tan fluidas, tan creíbles, que por un instante me pregunté si alguien llegaría a creer la verdad. Luego llegó nuestro turno. Su señoría, comenzó Margaret. Lo que tenemos aquí no es un caso de acoso por parte de una suegra anciana. Lo que tenemos es un intento calculado de la peticionaria de desviar la atención de su propio comportamiento criminal. Peterson objetó, pero la jueza Reynolds permitió que Margaret continuara. La señora Bilson ha sido víctima de una campaña sistemática de abuso contra una persona mayor. Fraude financiero y acoso que ha estado ocurriendo durante meses. Tenemos una documentación extensa que respalda estas afirmaciones. Margaret me llamó a testificar primero. Caminé hacia el estrado, sintiéndome más tranquila que en meses. Este era mi momento para decir la verdad. Bajo el interrogatorio de Margaret, expuse metódicamente la cronología, la petición de $100,000 para cirugía estética, mi negativa. El acoso que escaló después, señora Bilson. ¿Puede describir la naturaleza de este acoso? Restos de comida arrojados en mi jardín. Mis cubos de basura volcados repetidamente. Verduras podridas dejadas en mi propiedad. Excrementos de perro colocados en mis escalones. Jugo de naranja vertido sobre mis muebles de patio. Pude ver a Melissa, susurrándole con urgencia a Peterson mientras hablaba. ¿Documentó estos incidentes? Sí. Lo hice. Margaret me entregó un fajo de fotos. Estas muestran los daños a mi propiedad, el desorden dejado en mi jardín, el vandalismo a mi coche. Cada foto tenía sello de fecha y hora. El rostro de Melissa se volvía más pálido a medida que las pruebas se acumulaban. Señora Bilson, ¿alguna vez amenazó o acosó a la señora Crawford Bilson? No. No lo hice. Evité el contacto con ella por completo. Después de que comenzaron los incidentes, el contrainterrogatorio de Peterson fue agresivo pero ineficaz. Intentó sugerir que yo era una anciana amargada inventando historias, pero las pruebas fotográficas eran innegables. Entonces Margaret llamó a Brian. Mi hijo caminó hacia el estrado con los hombros rectos y la cabeza en alto. Por primera vez en meses, parecía el hombre que yo había criado. Señor Bilson, ¿vive actualmente con su esposa? No. No. Memo de la semana pasada, después de descubrir la magnitud de sus delitos financieros. Objeción. Saltó Peterson. Delitos financieros alegados, corrigió la jueza Reynolds. Sostenido. Pero el daño ya estaba hecho. Margaret le entregó a Brian un fajo de documentos. ¿Estos son sus informes de crédito? Sí. Lo son. ¿Puede identificar alguna cuenta en estos informes que usted no haya abierto personalmente? La voz de Brian fue firme al señalar las tarjetas de crédito fraudulentas, los préstamos no autorizados, la deuda que había sido creada en su nombre sin su conocimiento. ¿Cuánta deuda total fue creada sin su autorización? Aproximadamente $45,000. Un murmullo recorrió la sala. La jueza Reynolds se inclinó hacia adelante, claramente interesada. Señor Bilson, ¿su esposa tenía acceso a su información personal que le permitiera abrir estas cuentas? Sí. Ella manejaba todas nuestras finanzas. Decía que era para reducir mi estrés. Peterson objetó repetidamente, pero las pruebas eran abrumadoras: estados de cuenta bancarios, solicitudes de crédito, incluso grabaciones de llamadas que Melissa había hecho a compañías de tarjetas de crédito, haciéndose pasar por Brian. Entonces llegó la bomba que Margaret había estado guardando. Su señoría. Queremos presentar pruebas que van más allá del acoso a la señora Bilson y del robo de identidad contra el señor Bilson. Entregó un documento a la jueza y copias a Peterson y a Melissa. Vi el rostro de Melissa ponerse blanco mientras lo leía.
¿Qué estoy viendo, abogada?, preguntó la jueza. Registros bancarios que muestran transferencias electrónicas desde cuentas a nombre del señor Bilson hacia bancos en las Islas Caimán. Más de $200,000 movidos fuera del país en los últimos 18 meses. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso Peterson parecía sorprendido. La señora Crawford Bilson parece haber estado involucrada en operaciones de lavado de dinero utilizando la identidad y el crédito de su esposo para facilitar el movimiento de fondos hacia terceros desconocidos. Melissa se levantó de golpe, su silla raspando con fuerza contra el piso. Eso no es cierto. No sé nada de esas transferencias, gritó. Siéntese, por favor, ordenó la jueza Reynolds. Pero Melissa ya había perdido toda racionalidad. Meses de manipulación cuidadosa, de hacerse pasar por víctima, se desmoronaron en un instante. Esto es una locura. Sharon está inventando. Todo porque ya no le permití controlar nuestras vidas. Es una anciana amargada que no soporta que su hijo me haya elegido a mí por encima de ella. Melissa, deja de hablar, susurró Peterson con furia, pero ya estaba fuera de su control. Me ha estado acosando durante meses, siguiéndome, tomando fotos, intentando romper mi matrimonio. Y ahora inventa historias de lavado de dinero, porque quiere destruirme. Cada palabra que pronunciaba la hundía más. La jueza Reynolds la observaba con la expresión de quien presencia a una acusada derrumbarse en tiempo real. Margaret se puso de pie con calma. Su señoría, si me permite. La demandante acaba de admitir que ha sido seguida y fotografiada. Quisiera presentar estas fotografías como evidencia. Entregó las fotos de vigilancia que su investigadora había tomado. Melissa entrando en un negocio conocido como fachada de lavado de dinero. Melissa reuniéndose con individuos que el FBI había catalogado como personas de interés en crímenes financieros. Su señoría, continuó Margaret. Estas fotos fueron tomadas como parte de una investigación legítima sobre delitos financieros contra la familia de mi clienta. Muestran a la señora Crawford Bilson involucrada en actividades que no tienen nada que ver con ventas de bienes raíces y todo que ver con operaciones criminales. Peterson intentaba desesperadamente controlar los daños, pero ya era demasiado tarde. Melissa se había revelado por completo. Además, añadió Margaret, tenemos motivos para creer que la solicitud de $100,000 de la señora Crawford Bilson no era para cirugía estética, sino para saldar deudas con asociados criminales. Presentó registros financieros que mostraban a los verdaderos acreedores de Melissa, no compañías de tarjetas de crédito ni bancos, sino prestamistas privados con vínculos con el crimen organizado. La señora Crawford Bilson pidió dinero prestado a personas peligrosas para financiar su estilo de vida, y luego intentó extorsionar a la familia de mi clienta para devolverlo. Cuando la señora Bilson se negó a ser victimista, la señora Crawford Bilson inició una campaña de acoso diseñada para forzar su obediencia. La jueza Reynolds ya había escuchado suficiente. Deniego la petición de orden de restricción. Además, ordeno que toda la evidencia presentada hoy sea remitida a la fiscalía para una investigación criminal. Miró directamente a Melissa. Señora Crawford Bilson, se le recomienda obtener asesoría legal penal de inmediato. Al salir de la sala, Melissa lloraba histéricamente mientras Peterson intentaba explicarle la gravedad de su situación. Al ver a Brian caminando a mi lado, hizo un último intento desesperado. Brian, por favor. Sabes que te amo. Todo esto es un malentendido. Vuelve a casa y lo resolveremos juntos. Brian se detuvo y se giró para enfrentar a su esposa. Cuando habló, su voz fue tranquila pero firme. Melissa, no sé quién eres realmente. Creí que lo sabía. Pero todo en nuestra vida juntos estaba construido sobre mentiras. Eso no es cierto. Nunca mentí sobre amarte, robaste mi identidad, destruiste mi crédito, aterrorizarte a mi madre. Nos pusiste a ambos en peligro con tus actividades criminales. Sacudió la cabeza lentamente. No sé qué significa el amor para ti, pero no significa lo mismo que para mí. Esa noche, de regreso en mi casa, Brian y yo nos sentamos en la cocina compartiendo una cena tranquila. La carpeta de evidencias ya no estaba, había sido entregada a las autoridades. Las fotos del acoso estaban archivadas. Por primera vez en meses, mi hogar se sentía en paz. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Brian. Ahora el fiscal decide si procesa el caso. Margaret cree que lo harán. Por la cantidad de dinero involucrada y por nosotras, ¿y qué pasa con nosotros? Extendí la mano y tomé la de mi hijo. Reconstruimos. Empezamos de nuevo. Recordamos lo que realmente significa la familia. Sonó mi teléfono. Era la oficina de Margaret. Sharon, quería darte una actualización. El FBI ha tomado el caso. Las actividades de Melissa formaban parte de una investigación más amplia de lavado de dinero que estaban llevando a cabo. Ella se enfrenta a cargos federales. Sentí una oleada de algo que no había esperado. Tristeza. No por Melissa, sino
por el desperdicio de todo, por la destrucción que había causado, las vidas que había dañado. Todo por dinero y estatus que nunca fueron reales desde el principio. Hay algo más. Continuó Margaret, han congelado todos los activos, vinculados al lavado de dinero, lo que incluye la hipoteca de tu casa. Vas a recuperar tu propiedad libre de deudas. Cuando colgué, miré alrededor de mi cocina. La miré de verdad. Durante meses, había sido un lugar de miedo y estrés. Ahora volví a ser solo mi cocina. Cálida, acogedora y segura, Brian me observaba con preocupación. ¿Estás bien, mamá? Sonreí, sintiéndome más ligera que en años. Estoy mejor que bien, cariño. Estoy libre, pero incluso mientras lo decía. Sabía que esto aún no había terminado. Melissa enfrentaba cargos federales, pero los animales acorralados eran peligrosos. Lo había perdido todo. Y gente como ella no caía en silencio. Tenía la sensación de que el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por llegar. 3 meses después, estaba en mi jardín plantando nuevos rosales cuando escuché una puerta de coche cerrarse en mi entrada. El sonido me hizo congelarme por un momento. La memoria muscular de aquellas terribles semanas de acoso seguía viva en mi cuerpo. Pero al mirar, vi que solo era la señora Peterson de al lado, llevando un plato de sus famosas galletas de avena Sharon. Querida, llamó, entrando por mi verja, pensé que disfrutarías de estas. Has estado trabajando tan duro en ese jardín. Acepté las galletas con gratitud, limpiándome las manos llenas de tierra con la toalla que siempre tenía cerca. El jardín estaba quedando precioso. Había replantado todo lo que Melissa había destruido y añadido nuevas secciones que siempre había querido, pero que nunca había tenido tiempo de hacer mientras lidiaba con su caos. Está quedando maravilloso, dijo la señora Peterson, admirando las hileras ordenadas de vegetales y la explosión de color de los parterres. Mucho mejor que antes, mucho mejor que antes. Era una frase que había escuchado mucho últimamente, y se aplicaba a más cosas que solo a mi jardín. Los cargos federales contra Melissa habían salido en el periódico local. Mujer local acusada en esquema de lavado de dinero, decía el titular, acompañado de una foto de ella siendo conducida al tribunal esposada. El artículo detallaba cómo había formado parte de una operación más grande que había movido más de $2 millones a través de varias cuentas, utilizando identidades robadas y negocios fraudulentos para ocultar el rastro del dinero. El nombre de Brian aparecía como víctima, no como cómplice. El FBI había determinado que realmente desconocía las actividades criminales de su esposa. Su crédito había sido restaurado, las deudas fraudulentas eliminadas, la casa que yo les había regalado como obsequio de bodas volvía a ser oficialmente mía. La hipoteca había sido anulada como parte de los procedimientos de decomiso de bienes. Había decidido venderla. Demasiados malos recuerdos. Demasiado dolor asociado con esa propiedad. La venta se había concretado la semana anterior y las ganancias estaban en mi cuenta bancaria. Más dinero del que había tenido jamás de una sola vez. Seguridad financiera más allá de lo que Harold yo habíamos soñado cuando éramos jóvenes, y luchábamos por salir adelante, pero el dinero no era la verdadera victoria. La verdadera victoria era estar de pie en mi jardín en una hermosa tarde de sábado, sintiéndome verdaderamente en paz por primera vez en años. Sharon, ¿tienes visita?, dijo la señora Peterson. Señalando hacia la entrada, me giré y vi a una figura familiar caminando con vacilación hacia mi verja Melissa. No se parecía en nada a la mujer pulida y segura que me había aterrorizado meses atrás. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada y mal ajustada. La prisión no había sido amable con ella, aunque solo había cumplido 6 semanas antes de salir bajo fianza. Hola, Sharon, dijo en voz baja, deteniéndose al borde de mi jardín. Dejé la regadera a un lado y la observé de verdad. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que nunca le había visto antes, miedo genuino. Melissa, no te esperaba, sé que no se supone que esté aquí. La orden de restricción. Las condiciones de la fianza, pero tenía que hablar contigo antes de. Sule quebró la voz, incapaz de terminar la frase, antes de ir a prisión federal los próximos 5 a 10 años. Eso era lo que le esperaba con el acuerdo de culpabilidad, según Margaret. ¿Qué quieres, Melissa? Ella miró alrededor de mi jardín, contemplando las plantas saludables, el cuidado evidente que había puesto en restaurar lo que ella había destruido. Cuando habló, su voz apenas era un susurro. Quiero disculparme, esperé, sin decir nada en los meses desde la audiencia. Había imaginado este momento muchas veces. Había pensado que me sentiría triunfante, reivindicada, satisfecha con su caída. En lugar de sentirme triunfante, me sentí sorprendentemente vacía. Sé que un lo siento no arregla nada, continuó. Sé que no puedo deshacer lo que te hice a ti, a Brian, a nuestra familia.
Pero necesito que sepas que ahora entiendo lo equivocada que estaba, ¿de verdad? ¿De verdad lo entiendes? Ella asintió, con lágrimas comenzando a resbalar por su rostro. Destruí todo lo bueno de mi vida porque no podía dejar de querer más. Más dinero, más estatus, más, de todo. Y cuando no me diste lo que quería, me convertí en alguien que ni yo reconozco. Pensé en la mujer que había arrojado comida podrida en mi jardín, que había dejado excrementos de perro en mi puerta, que había aterrorizado a una viuda de 64 años por negarse a financiar su vanidad. ¿No te convertiste en alguien que no reconoces? Malisa, revelaste quién eras realmente. Las palabras la golpearon como un impacto físico. Incluso retrocedió un paso, abrazándose a sí misma como si intentara sostener los pedazos que se le caían. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón. Y me odio por ello. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Los pájaros cantaban en los árboles que Harolda había plantado. Una brisa suave agitaba las hojas de los nuevos rosales. El mundo continuaba con su ritmo pacífico, indiferente a nuestro drama humano. ¿Qué quieres de mí, Malisa? Quiero preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo, asentí. ¿Crees que Brian algún día me perdonará? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no supiera la respuesta, sino porque no esperaba que la hiciera. No, dije con suavidad. No lo creo. Ella cerró los ojos, más lágrimas resbalando por sus mejillas. No lo pensé. Pero tenía que preguntar. Malisa, ¿puedo preguntarte algo yo a ti? Ella sintió. ¿Algo de todo esto fue real? Tu matrimonio con Brian. La vida que construyeron juntos. Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de arrepentimiento. Al principio sí. Lo amé a mi manera rota. Pero en algún momento empecé a amar más lo que podía darme que a quién era él. La casa que nos regalaste, la seguridad, la respetabilidad. Me volví adicta al estilo de vida y perdí de vista a la persona. Fue lo más honesto que le había escuchado decir. Cuando me di cuenta de que Brian no podía financiar la vida que yo quería, empecé a buscar otras fuentes. El lavado de dinero empezó pequeño, solo moviendo algo de efectivo para gente que pagaba bien. Pero creció, y creció hasta que estaba tan hundida que no vi otra salida que pedirte ese préstamo. Y cuando me dijiste que no, sentí que estabas destruyendo mi última oportunidad de salvarme. Así que intenté destruirte a ti de vuelta. La confesión quedó flotando entre nosotras como en una iglesia. Cruda, dolorosa, innecesaria. Malisa, nunca ibas a salvarte con mi dinero. Solo ibas a cavar más hondo el agujero, lo sé ahora. Pero entonces me estaba ahogando y pensé que cualquiera que no me lanzara un salvavidas era el enemigo. Miré a esa mujer rota de pie en mi jardín. Y por primera vez, desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí algo cercano a la compasión. Por ella, ¿qué pasa ahora? Pregunté. Ahora voy a prisión. Mi abogada dice mínimo 5 años, quizá 8. Todo lo que poseía ha sido incautado por el gobierno. Mi coche, mis joyas, incluso mi ropa. Estoy quedándome en un refugio hasta la sentencia la próxima semana. La mujer que había ostentado bolsos de diseñador y cenas caras estaba sin hogar, enfrentando años en una prisión federal. La justicia kármica era casi demasiado perfecta. Y, después de la prisión, encogió los hombros con desesperanza. Seré una exconvicta de 40 años, sin dinero, sin habilidades que no estén conectadas al crimen y sin familia. No sé qué pasará después de la prisión. A pesar de todo lo que me había hecho, me descubrí sintiendo lástima por ella. No lo suficiente para perdonarla, no lo suficiente para ayudarla, pero sí lo suficiente para reconocer la tragedia humana de todo aquello. Malisa, hay algo que necesito decirte. Ella levantó la vista con un atisbo de esperanza. Lo que me hiciste, el acoso, la crueldad, la manera en que intentaste aterrorizarme para que te diera dinero, eso me cambió. Me hizo darme cuenta de que había pasado demasiados años siendo complaciente, siendo la suegra buena que nunca causaba problemas. Su rostro se ensombreció. Me enseñaste que ser amable no significa ser débil, que a veces hay que contraatacar, que a veces hay que protegerse, incluso si eso significa destruir la vida de otra persona. Sharon, por favor, déjame terminar. Me pediste perdón. Quiero que entiendas exactamente lo que estás pidiendo. Me acerqué a ella, lo suficiente, como para ver el miedo en sus ojos. No solo robaste dinero, ni acosaste a una anciana. Intentaste quebrar mi espíritu. Intentaste hacerme dudar de mi propio valor, de mi propio juicio, de mi propia realidad. Querías que creyera que no era más que una fuente de dinero para tus delirios. Ahora lloraba abiertamente, el rímel corriéndosele por las mejillas. Cuando contraataqué. Cuando me negué a ser tu víctima, descubriste algo que nunca esperaste. Descubriste que la anciana callada a la que atormentabas era más fuerte de lo que jamás imaginaste.
Metí la mano en mi bolsillo y saqué un papel doblado. Este es un cheque de caja por $10,000. Sus ojos se abrieron, en confusión. No es para ti, continué. Es para el refugio de mujeres donde te estás quedando. Una donación a tu nombre, porque aunque no puedo perdonar lo que me hiciste, no voy a dejar que te quedes sin techo. Ella miró el cheque, luego me miró a mí. Completamente desconcertada. No lo entiendo, probablemente nunca lo entiendas. Esa es la diferencia. Entre nosotras, Malisa. Cuando yo tengo poder sobre alguien, elijo la misericordia. Cuando tú tuviste poder sobre mí, elegiste la crueldad. Le puse el cheque en la mano. Entrégaselo a la directora del refugio. Dile que es para ayudar a mujeres que lo han perdido todo a aprender a reconstruir sus vidas. Lo tomó con manos temblorosas. ¿Por qué? Porque esa soy yo. Esa es la persona que elijo ser. Y ningún acoso ni abuso iban a cambiar eso. Me di la vuelta y caminé hacia mi casa, dejándola de pie en mi jardín con el cheque en la mano. Sharon, espera, me llamó, me detuve, pero no me giré. ¿Le dirás a Brian? ¿Le dirás que lo siento por todo? Le diré que viniste, respondí. Lo que le diga más allá de eso, dependerá de si usas ese dinero realmente para ayudar a otras personas o si encuentras la forma de gastarlo en ti misma. Escuché cómo se cerraba la puerta de su coche. Unos minutos después, como el motor arrancaba y el sonido se desvanecía en la distancia, me quedé en la ventana de mi cocina, observando mi jardín a la luz de la tarde. Y comprendí que sentía algo que no había experimentado en meses. Paz real, genuina, inquebrantable. Brian vino a cenar esa noche como hacía todos los domingos desde que se había mudado temporalmente de nuevo conmigo. Estaba bien, lo habían ascendido en el trabajo, iba a terapia para procesar la manipulación emocional que había soportado. Lo más importante, estaba aprendiendo a confiar otra vez en su propio juicio. Mamá, la señora Henderson dijo que vio a Malisa aquí y le conté la conversación, la disculpa, la donación que había hecho al refugio. ¿Le diste dinero? Le di dinero al refugio. Es diferente. Brian permaneció en silencio un largo momento. ¿Crees que lo decía en serio? La disculpa, creo que lo decía en ese momento. Si lo seguirá diciendo la próxima semana o dentro de un año, no lo sé. Pero eso ya no. Es asunto mío. Vas a perdonarla. Pensé en la pregunta. La pensé de verdad. El perdón no es algo que se le da a otra persona, cariño. Es algo que te das a ti mismo. Yo ya la perdoné, no porque lo merezca, sino porque cargar con ese rencor estaba haciendo mi vida más pequeña. Brian sonrió. La primera sonrisa, genuina que le veía en meses. Papá estaría orgulloso de ti, creo que estaría orgulloso de los dos. Sobrevivimos a algo que pudo haber destruido nuestra familia, y salimos más fuertes, mientras Brian me ayudaba a recoger después de la cena. Pensé en el camino desde aquella noche terrible en que Malisa pidió dinero hasta esa tranquila velada en mi hogar restaurado. La mujer que había intentado aterrorizarme hasta doblegarme había despertado en mí algo que no sabía que tenía, la capacidad de luchar con fuerza y con gracia. Mi casa volvía a ser mía, mi hijo estaba sanando, mi jardín florecía, y yo era libre. Verdaderamente libre. Por primera vez en años, Malisa me había enseñado algo valioso. Aunque no de la forma en que ella pretendía. Me enseñó que la fuerza silenciosa, bien aplicada, era más poderosa que toda su manipulación y su crueldad juntas. Mañana enfrentaría su sentencia. Mañana comenzaría a pagar el verdadero precio de sus decisiones. Pero esa noche yo estaba en paz en mi hogar, rodeada de la vida que había construido con paciencia. Sabiduría y el valor de decir no cuando decir sí me habría destruido. Era suficiente. Más que suficiente. Era todo.